damos por hecho que el varón necesariamente es como un perro, infiel, borracho, gritón, malhumorado, lujurioso, vago. Esto ha provocado heridas enormes, porque este es el hombre que ha caído en las garras del machismo. Pero con un nuevo machismo que se llama feminismo. El hacer creer a las pobres mujeres, muchas de ellas, aunque nos parezcan diabólicas, aunque nos parezcan horrorosas, estas mujeres espantosas, gritonas, que vienen a señalarnos y a decirnos el violador eres tú, y que vienen a rodear nuestras iglesias y a llenarlas de pinturas y a gritar aborto libre, estas pobres desgraciadas son mujeres que muchas veces han sido víctimas de este machismo, de esta orfandad. Odian al varón porque muchas veces su experiencia ante el hombre ha sido espantosa. Por eso no las juzgamos, pero tampoco nos acobardamos. Tampoco tenemos miedo y nos ponemos a luchar para que no sean estas regadas con dinero de nuestros impuestos, sean las que tomen posesión de las leyes, las que tomen posesión de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que volver a recuperar nuestro lugar, que no es el del macho, es el del hombre, es el del varón, sin miedo ante esta ideología que se impone y que galopa. Que los niños, las niñas y las niñas tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, independientemente de quiénes sean sus padres, de nuestros hogares, en el cual no va a entrar el Estado a decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, sea quien sea el político, de izquierdas o de derechas, sea quien sea. La ideología de género no va a entrar en nuestros hogares. Para jugarnos la vida, si hace falta que nos pongan multas, que nos llamen homófobos, que nos llamen lo que les dé la gana, pero a nuestras familias no nos las pueden tocar. Decía Chesterton que una familia es como un Estado independiente y el gobierno no tiene que entrar en la puerta de nuestra casa. Y si lo hace, desobedeceremos las leyes, porque vamos a perder. Queridos amigos, permítame contextualizar en unos segundos la homilía que a continuación vas a escuchar en modo completo. La realiza el padre Jaime del Castillo, párroco de la parroquia Santiago Apóstol en la prelatura de Moyobamba. El pasado 12 de octubre, día en el que celebramos el descubrimiento de América, y providencialmente a nivel litúrgico se celebra el Día de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, que según nos cuenta la historia, se apareció en vida, hizo su aparición al apóstol Santiago. Y ese día también en la prelatura se organizó el primer rosario de hombres, que a nivel mundial se hizo el 8 de octubre, pero que en esta prelatura se pasó para el día 12. Entonces ese es el contexto. Disfruta esta homilía, difúndela para que no te engañen. Decíamos al principio que estamos celebrando a Nuestra Señora del Pilar, especialmente vinculada a nuestro santo patrón, Santiago. La Virgen María se apareció en la ciudad de Zaragoza, a orillas del río Ebro en España, al apóstol desanimado, a este varón, hombre, que se las prometía muy felices, que pensaba que la evangelización sería pan comido y que encontraba tantas dificultades en aquel duro y refractario pueblo hispano. Los españoles, los duros iberos, no querían convertirse y lloraba desesperado a orillas del río Ebro. Y la Virgen María, que todavía no había subido en cuerpo y alma al cielo, es la única aparición que conocemos de la Virgen en carne mortal. La Virgen María, desde donde estaba con su hermano Juan, que era el que la cuidaba desde que el Señor se la encomendó al pie de la cruz, acudió en auxilio de este amado discípulo para animarle y prometerle que si perseveraba con fuerza, la fe se propagaría por España y mucho más allá, porque 1500 años después, un día como hoy, arribaban a costas americanas aquellos recios y valientes hombres cristianos en las carabelas de la Santa María, la Pinta y la Niña, a estas santas tierras para realizar la mayor gesta que jamás se haya dado en la historia, por más que la leyenda negra la quiera denostar. La evangelización de este continente
no hay homilías suficientes para hablar de las maravillas que han hecho el Señor, la Santísima Virgen María, a través de estos hombres pecadores, sí, pero creyentes, recios, que nos dan 1000 vueltas, como para que ahora unos politicuchos y los maestros mal formados denosten y hablen mal de la evangelización de América, guiados sin saberlo por aquellos que odian la fe, por aquellos que odian esa unidad de los pueblos americanos, unidos no solo por nuestra preciosa lengua española, sino por nuestra santa fe católica. No solo la leyenda negra que denosta la evangelización de América y esta gesta realizada en estos 300 años en que los pueblos americanos vivieron en paz, no como nos están diciendo ahora. La guerra empezó a partir de la independencia. Ahí es cuando empezaron los pueblos americanos a pelearse entre sí hasta el día de hoy, porque muchas fronteras todavía no están clarificadas. Hay que estudiar historia para conocer esos 300 años de paz, no esos 5 siglos de angustia y olvido, todas esas tonterías que cantamos a veces sin saber lo que estamos cantando. Pues hoy viene una nueva ideología, que es la ideología de género, que también nos cansa, que también nos quiere postrar en desesperación y desánimo. Y es esta ideología de género que viene a decir tantas mentiras en medio de nosotros, hasta el punto de que muchas veces nosotros mismos podemos vernos confundidos y sin saber muy bien a qué atenernos. También nosotros podemos estar desanimados, como el apóstol Santiago, por el escaso fruto que parece que damos cuando vemos que esta ideología se impone con tanta fuerza. También hoy nosotros corremos el peligro de la desesperanza, que es fruto de la presunción. Cuando hemos pensado que nosotros podíamos fundar familias y llevar a cabo el progreso de nuestras ciudades sin Cristo, sin oración, sin sacramentos, sin el Santo Rosario, la presunción de creer que se puede vivir sin una fuerte vida de oración, sin una fuerte vida sacramental, lleva al final a la desesperanza y a la tristeza de una sociedad que vive angustiada al ver el aumento de los suicidios, el aumento de las violaciones, el aumento de la drogadicción, el aumento de la violencia. Cuanto más se descristianiza nuestra sociedad, por más policía y más leyes que haya, nuestra sociedad empeora, como todos sabemos y constatamos. De un modo muy especial, es víctima de esta ideología el varón, primero la mujer, porque hoy se extiende aquel castigo de Adán y Eva por haber desobedecido. La mujer ve cómo da a luz con dolor y cómo anda rendida a los pies del varón. Cuando una mujer no vive muy agarrada al Señor, pues se desespera y se desanima y no quiere ser madre y se ve arrastrada ante las pasiones y se deja golpear y se deja maltratar por el varón. Pero hoy, de un modo muy especial, pues venimos a hablar del hombre, que está especialmente representado en el apóstol Santiago. ¿Cuántos de nosotros constatamos continuamente que cuando preguntamos si estamos orgullosos de nuestras madres, la inmensa mayoría dice que sí? Y cuando preguntamos si estamos orgullosos de nuestros padres, muchos decimos que sí, pero hay una gran mayoría de aquellos que dicen no, mi padre no estuvo, mi padre fue violento, mi padre no cumplió con sus obligaciones, no quiero ser como mi padre, no ha sido un ejemplo para mí. Y eso lleva a una gran orfandad, el hecho de que no encontremos muchas veces modelos de varones y damos por hecho que el varón necesariamente es como un perro, infiel, borracho, gritón, malhumorado, lujurioso, vago. Esto ha provocado heridas enormes, porque este es el hombre que ha caído en las garras del machismo. Pero es que ahora pretendemos solventar el machismo con un nuevo machismo que se llama
feminismo. El hacer creer a las pobres mujeres, muchas de ellas, aunque nos parezcan diabólicas, aunque nos parezcan horrorosas, estas mujeres espantosas, gritonas, que vienen a señalarnos y a decirnos el violador eres tú, y que vienen a rodear nuestras iglesias y a llenarlas de pinturas y a gritar aborto libre, estas pobres desgraciadas son mujeres que muchas veces han sido víctimas de este machismo, de esta orfandad. Odian al varón porque muchas veces su experiencia ante el hombre ha sido espantosa. Por eso no las juzgamos, pero tampoco nos acobardamos. Tampoco tenemos miedo y nos ponemos a luchar para que no sean estas regadas con dinero de nuestros impuestos, sean las que tomen posesión de las leyes, las que tomen posesión de nuestra sociedad, las que nos tengan acobardados. Mujeres que han renunciado a lo que les podía liberar, la maternidad. Mujeres que odian todo lo que se parece a la Virgen, como Satanás. Odian la virginidad y odian la maternidad. Nosotros tenemos que volver a recuperar nuestro lugar, que no es el del macho, es el del hombre, es el del varón, sin miedo ante esta ideología que se impone y que galopa. Nuestro presidente ha dicho, y todavía no he visto a nadie que proteste así abiertamente, que todo funcionario va a tener que hacer un curso de ideología de género. Y todo esto, los que venimos de Europa, lo conocemos aún mejor. La semana pasada, nuestra ministra de Igualdad, que es un nombre muy bien puesto, porque es igualdad, les da igual todo, Dios, la ley natural y todo, se atrevió a decir que los niños, con este lenguaje que nos tenemos que negar a utilizar, los niños, las niñas y les niñes, dijo esta mujer, madre de familia, que los niños, las niñas y les niñes tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, independientemente de quiénes sean sus padres, porque el Estado nos quiere robar a nuestros hijos y no le importa la educación que quieren dar sus padres. Los niños, las niñas y les niñas tienen derecho a acostarse y a tener relaciones sexuales con quien quieran ellos, independientemente de lo que digan sus padres. Insensata, madre de 3 hijos, los que nos sentamos en el confesionario sabemos que la inmensa mayoría de las personas que han sufrido abusos sexuales han sido consentidos, han sido engañados, los han vivido como un juego. La inmensa mayoría de los abusos no son violaciones con fuerza, llenas de lágrimas y de gritos. No, son engaños a estos pobres niños que se han fiado de un tío, de un entrenador de fútbol, de un profesor. Estos son los abusos sexuales. Niños que han consentido porque los adultos han abusado de su confianza. Esta es la inmensa mayoría de los abusos sexuales. ¿Qué es eso de que un niño pueda consentir tener relaciones sexuales? Esto, señora ministra, es corrupción de menores y es un delito. Pues nadie, ni los obispos españoles, se han atrevido a ladrar contra esta ministra. Estamos acobardados, tenemos miedo y necesitamos a la Virgen con fuerza, que es la que pisa la cabeza del dragón, para que podamos defender a los más frágiles, a nuestros niños. Y es la hora de que se levanten los hombres, se levanten como Santiago, para proteger a la mujer, defenderla, no atacarla, no gritarla, no humillarla, defenderla, porque sí es más débil que el varón, claro que lo es, físicamente lo es. Y el varón está hecho para proteger y defender y honrar y proteger y amar a la mujer y a los niños. Para eso está el varón en la sociedad, para eso está el hombre. Y para eso estamos aquí, para aprender de María a levantarnos y hacerlo como José, escuchar esa llamada de José. José, levántate, toma al niño y a tu madre y llévatelos al desierto. Al desierto, a Egipto, al desierto de nuestros hogares,
en el cual no va a entrar el Estado a decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, sea quien sea el político, de izquierdas o de derechas, sea quien sea. La ideología de género no va a entrar en nuestros hogares. Y no sé por qué son solo los protestantes los que dicen con mis hijos no te metas. Nosotros tenemos el poder de la Virgen, aquella que pisa el poder de Satanás. Por ella se levanta San José y se juega la vida. Y nosotros hoy venimos a rezar el rosario de hombres para jugarnos la vida. Si hace falta que nos pongan multas, que nos llamen homófobos, que nos llamen lo que les dé la gana. Pero a nuestras familias no nos las pueden tocar. Decía Chesterton que una familia es como un estado independiente y el gobierno no tiene que entrar en la puerta de nuestra casa. Y si lo hace, desobedeceremos las leyes porque vamos a perder el miedo. Porque la Virgen María nos va a levantar como a Santiago, como a San José, y no nos vamos a rendir. Y si nos meten a la cárcel, si nos ponen multas o nos matan, que son capaces, nuestros hijos cogerán nuestro testigo. Nuestros hijos estarán orgullosos de ser hijos de un padre valiente. Porque es mejor ser el huérfano de un valiente que el hijo de un cobarde. Es mejor ser la esposa de un valiente, la viuda de un valiente, que la esposa de un cobarde. Y si morimos, no seremos ni los primeros ni los últimos. Santiago dio su sangre y nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar esta antorcha de la fe y no rendirnos ante esta terrible ideología que se está apoderando de nosotros. Y esta ideología pasará, como pasó el nazismo, como pasará el comunismo, pasará. Pero si nosotros y nosotros también pasaremos, salvo que defendamos la fe. Y entonces resucitaremos. Y entonces se verá la victoria de Cristo, de la verdad, de la vida, de la familia. Tenemos que perder el miedo a defender la fe. Los profesores, los políticos, los jueces, los policías, los militares, los sacerdotes, que tenemos miedo también. Y que a veces por no tener hijos no somos tan valientes como muchos padres. Tenemos hijos, tenemos que creernos los sacerdotes que tenemos hijos y que por ellos tenemos que dar la vida. Y se nos meten en la cárcel, ni los primeros ni los últimos. Pero nos tenemos que levantar. Es muy grave lo que está pasando en todo el mundo. Y aunque cantemos en el himno del Perú que somos libres, es mentira. Perú no es libre. Primero porque es esclavo de Satanás cuanto más se aleja de Dios. Y segundo, porque para que nos ayuden los países ricos y las Naciones Unidas, nos obligan a meter leyes de ideología de género. Y no es un problema solo de la izquierda, de Castillo y de esta gentuza que nos gobierna. No, hemos tenido gobernantes de derechas que han ido metiendo también ideología de género, que esto no empieza ni ayer ni anteayer. Llevamos décadas. Todos los últimos gobiernos han ido implementando ideología de género en nuestros currículum y en nuestros ministerios. Es una lucha grande, es una lucha de David contra Goliat. Y por eso hemos de empuñar, antes que nada, para que el Señor nos dé valentía y a la vez prudencia, para saber cuándo actuar, para saber cuándo gritar, para saber cuándo. Necesitamos la oración, necesitamos callar primero, como San José. Necesitamos tomar el rosario. Si no somos personas de oración como San José, tendremos miedo. Y nos robarán a nuestros hijos y romperán nuestras familias. Levantémonos. Como Santiago contamos con la Virgen, que está sobre esta columna, el pilar. Este pilar existe, está en Zaragoza. Este pilar, que es de mármol, durísimo, tiene todo un hueco así, enorme, en el que cabe una cara entera, de todos los besos que a lo largo de los siglos le han estado dando los cristianos a ese pilar. De tanto beso, los labios han ido horadando hasta el punto de que hoy cuesta llegar con los labios al lugar donde se besa el pilar. Porque nuestros mayores supieron besar ese pilar fuerte de la fe que nadie nunca ha podido destruir. En la Basílica del Pilar de Zaragoza
Hay un montón de banderas de todos los países de América que en aquel tiempo reconocían a España como madre, no como madrastra, que es lo que es hoy, y enviaron sus banderas ante la Virgen del Pilar. Y junto a esas banderas hay dos bombas grandes que la furia satánica comunista tiró desde unos aviones en la persecución del año 1936, que empezó años antes. Los comunistas tiraron sobre la Basílica del Pilar dos bombas para destruir este pilar de la fe, y ninguna de las dos se activó. Cayeron y ahí están colgadas en la pared de la Basílica del Pilar, porque nada, ni nadie, ni Satanás, ni sus bombas, ni sus amenazas, ni sus multas, ni sus cárceles pueden con la santa fe católica, que es este pilar que nos sostiene. Que María Santísima, San José, Santiago nos protejan, nos guíen a defender nuestra fe, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Que así sea.